Esa receta saludable de brownies es un postre delicioso que se puede preparar en menos de 30 minutos. Tengan en cuenta que es libre de gluten y estoy segura que se va a convertir en tu postre favorito. En un plato grande y usando un tenedor vamos a aplastar los plátanos que están súper maduros. Luego en un bol vamos a agregar los huevos, vamos a batirlos junto con la miel y la mantequilla de maní. Vamos a combinar y luego podemos agregar nuestro delicioso puré de plátanos. Una vez que todo está combinado, agregamos los ingredientes secos. Tenemos cacao en polvo, bicarbonato de sodio y una pizca de sal. Volvemos a mezclar y luego podemos volcar la masa en un molde para hornear que está forrado con papel manteca. Agregamos unas cuantas chispas de chocolate por encima, agitamos unas cuantas cucharadas de mantequilla de maní y lo llevamos al horno que está precalentado a 175 grados centígrados y esto se va a hornear en aproximadamente 20 minutos. Dejamos enfriar antes de cortar y listo. Tienes ya los brownies saludables más deliciosos que has probado en toda tu vida. Si eres como yo y a media tarde se te antoja solo una galleta, prepara esta receta combinando ingredientes simples y que probablemente ya tienes en la despensa. Una vez que tienes todo combinado, vamos a formar una bolita, vamos a aplastarla y vamos a agregar chispitas de chocolate, las que más te gusten. Vamos a llevar esto al horno, 170 grados centígrados por aproximadamente 10 minutos. Una vez que está listo, dejamos enfriar y luego tendrás la mejor galleta saludable que has probado en toda tu vida. Te voy a mostrar cómo puedes preparar brownies con solo 3 ingredientes. Para eso tienes que combinar puré de bananas, un poquito de mantequilla de maní y también cacao en polvo. Lo remueves, lo llevas al horno 175 grados centígrados de 25 a 30 minutos. Las chispitas de chocolate por encima realmente son opcionales y de esta manera tienes los brownies más saludables y deliciosos que hayas probado. ¿Quién dice que los brownies no pueden ser saludables? Prepara estos brownies utilizando una base de puré de camote. A eso le vamos a agregar miel, vainilla, mantequilla de maní, un poquito de leche vegetal, azúcar de coco, cacao, avena y trocitos de chocolate. Todo eso lo combinamos y lo vamos a volcar a un molde de 20 por 20 y tiene que hornear por aproximadamente unos 25 a 30 minutos. Una vez que eso está listo, tenemos los mejores brownies que has probado en toda tu vida. Así que vamos a preparar este banana bread con chocolate y frambuesas que está demasiado delicioso. Luego en un bol vamos a batir los huevos junto con el azúcar de coco, aceite de oliva y extracto de vainilla. Vamos a combinar, luego agregamos nuestro puré de bananas, ojo que tiene que ser unas bananas bastante maduras. Luego vamos a agregar los ingredientes secos como avena, harina de almendras, sal, canela y un poquito de bicarbonato. Finalmente vamos a agregar nuestras deliciosas frambuesas y obviamente el chocolate. Vamos a combinar y lo vamos a llevar a un molde de budín donde lo vamos a llevar al horno por aproximadamente unos 40 a 50 minutos y luego ya lo podemos disfrutar. Miren qué delicia, realmente este es uno de los mejores banana bread que he probado hasta ahora.
¿Sabías que puedes preparar mousse saludable de chocolate usando paltas? Y lo único que tienes que hacer es licuar todos los ingredientes. Tenemos una palta madura, un poquito de vainilla, miel, cacao en polvo y un poquito de leche vegetal. Vamos a licuar hasta que todo quede con una textura cremosa y así es como queda. Miren qué delicia. No volverás a comprar barritas de proteína. Puedes prepararlas en casa con tan solo 6 ingredientes. En un bol vamos a combinar media taza de mantequilla de maní con un cuarto de taza de miel de abeja, un cuarto de taza de proteína en polvo sabor vainilla y 2 cucharadas de cacao en polvo. Mezclamos hasta combinar todos los ingredientes. Luego, usando nuestras manitos, vamos a empezar a aplastar esta mezcla en un molde. Vamos a cubrir y vamos a llevar a la refrigeradora por media hora. Una vez que tenga una consistencia más manejable, vamos a cortar las barritas y así de esa manera. Si estás buscando un snack dulce y saludable, tienes que probar esa receta viral de fruta con yogur cubierta en chocolate. La puedes preparar con la fruta que más te guste. Esta vez lo vamos a preparar con arándanos, mango y fresas. Lo único que necesitas hacer es cortar la fruta y cortarla en cubitos. Luego lo vamos a combinar con yogur griego, un poco de mantequilla de maní y un toquecito de miel. Vamos a formar porciones pequeñas que van a ir a la congeladora por al menos una hora. Una vez que están congeladas, las vamos a bañar por chocolate derretido y si gustas puedes agregar un poquito de coco rallado por encima. Vas a notar que rápidamente se empieza a formar una capa crocante de chocolate y este es el resultado. Miren qué delicia. Cuéntenme en los comentarios con qué otra fruta prepararían este snack. Estos sneakers saludables están hechos con solo 4 simples ingredientes. Esta es una receta antigua pero demasiado buena y si ya las has preparado antes sabes que saben exactamente igual a los verdaderos sneakers. Los dátiles le dan ese sabor delicioso a caramelo. También vamos a usar un poco de mantequilla para rellenarlos y vamos a terminar sumergiendo todo en abundante chocolate derretido. Y porque amo los pistachos voy a agregar unos cuantos picaditos por encima del chocolate y listo. Estos sneakers saludables son dulces, pegajosos, con un toque de sal y tan pero tan deliciosos. Además que este es el mejor banana bread que he probado en toda mi vida. Vamos a empezar con 2 bananas que están súper hiper maduras. Las vamos a aplastar con un tenedor y recuerda que mientras más maduras estén, más dulce va a ser este pan de banana. En otro bol vamos a romper 2 huevos y vamos a batir ligeramente. Luego vamos a incorporar extracto de esencia de vainilla, aceite de palta o aceite de oliva. Luego endulzamos con miel y puedes usar la que más te guste. Yo estoy usando miel de maple orgánico, pero puede ser miel de abeja. Vamos a incorporar también el puré de bananas y vamos a continuar mezclando. Luego en otro bol vamos a combinar todos los ingredientes secos. Tenemos harina de espelta, avena, polvo para hornear, bicarbonato, sal y canela. Removemos y volcamos encima de la preparación anterior. Luego volcamos esto en un molde que está engrasado y que también tiene papel manteca. Decoramos con 2 rebanadas de plátano y lo llevamos al horno precalentado 170 grados centígrados por aproximadamente 30 a 40 minutos dependiendo del molde o el horno que estés usando. Una vez que lo retiramos dejamos enfriar y disfrutamos de ¿Alguna vez has probado banana split saludable? Claro que sí es posible. Vamos a empezar pelando una banana y la vamos a cortar en 2. Vamos a agregar bastante yogur griego por encima y luego vamos a agregar nuestra fruta favorita. Las mías son los frutos rojos. Voy a espolvorear un poquitito de canela en polvo y vamos a agregar granola. Por último, nuestra miel preferida. Yo estoy usando miel de dátiles y listo. Ya tenemos un desayuno o un snack o un postre que puedes disfrutar en cualquier momento del día. Esta es sin duda una de las mejores recetas de galletas de avena con chispas de chocolate que he probado en toda mi vida. Estas galletas de avena son bajas en calorías, son crujientes y además de eso están llenas de sabor. Vamos a empezar agregando todos los ingredientes líquidos en un bol. Tenemos huevos, mantequilla de maní, miel y vainilla. Luego en otro bol tenemos todos los ingredientes secos, avena en hojuelas, harina de avena, sal y bicarbonato. Luego vamos a combinar los secos con los líquidos y vamos a agregar 3/4 de taza de chispas de chocolate. Vamos a hornear esto por 15 minutos hasta que notemos que los bordes empiecen a dorarse ligeramente. Puedes dejarlo enfriar, lo puedes comer tibio o si gustas incluso puedes congelarlo y te va a durar por lo menos 2 semanas.
Para preparar el helado más saludable, delicioso y alto en proteína, lo único que tenemos que hacer es licuar queso cottage bajo en grasa con un poquito de miel de maple. Si gustas puedes agregar vainilla, incluso yo agregué una banana congelada. Vamos a licuar y una vez que nos quede así de cremosito lo vamos a transferir a un Pyrex que tiene tapa, y para hacerlo aún más especial voy a agregar unas cuantas almendras bañadas en chocolate porque tenía algunas por allí. Lo vamos a mezclar y lo vamos a llevar a la congeladora por 1 o 2 horas. Y miren lo delicioso y cremoso que quedó. Este es un helado con más de 15 gramos de proteína y súper delicioso. Este postre tiene cero harina y no vas a creer lo fácil que es. Primero remojamos avena con leche caliente y lo dejamos a un lado. Luego en un bol vamos a batir 2 huevos a los cuales les vamos a incorporar 2 bananas hechas puré. Luego agregamos los ingredientes secos y lo transferimos a un molde enmantecado. Lo llevamos al horno por 30 a 40 minutos. Una vez que está listo puedes bañarlo con ese delicioso ganache de chocolate y agua, así que si quieres la receta completa revisa la cajita de descripción. Vamos a preparar esas barritas crujientes que son súper fáciles de hacer y necesitas pocos ingredientes. Para esto solo vas a necesitar chocolate, mantequilla de maní y cereal de arroz integral, o puedes usar también quinoa pop. Vamos a combinar todos los ingredientes y luego lo vamos a volcar en un molde en donde lo vamos a esparcir y lo vamos a llevar a la refrigeradora por unos minutos hasta que el chocolate se ponga duro. Luego lo vamos a cortar en trocitos y listo. Acuérdate que la receta completa está en la cajita de descripción.